Cada núcleo de las células somáticas humanas contiene 23 pares de cromosomas, en donde se alojan alrededor de 6.400 millones de pares de nucleótidos, compuestos por aproximadamente 30.000 genes, que forman un largo cordón de 2 metros de largo. El cuerpo humano adulto contiene de 10 a 100 billones de células somáticas, divididas en 250 tipos de células distintas, entre ellas osteocitos, eritrocitos, macrófagos, mastocitos, hepatocitos, células beta pancreáticas. Además están las células sexuales, aunque en realidad estas, por tener la mitad de la información genética, ya son considerados residuos celulares. Cada célula expresa una combinación singular de genes, que lo hace pertenecer a uno de esos 250 tipos diferentes. A pesar de que todas las células somáticas tienen la información completa, es decir, los 23 pares de cromosomas heredados de sus padres. De acuerdo a su capacidad de crecer y dividirse, las células se han clasificado en categorías. Células muy especializadas que carecen de la capacidad de dividirse, como les decía yo, los gametos y los eritrocitos. Células muy especializadas que aparentemente carecen de la capacidad de dividirse, nerviosas y musculares. Y dice aparentemente, porque en realidad sí tienen la capacidad, pero sus ciclos celulares son muy largos, así es que es muy difícil que se dividan. Células que se dividen si reciben el estímulo adecuado, hepáticas y linfocitos. Así vemos cómo los linfocitos solo se van a dividir si son estimulados por un agente extraño. Células con nivel alto de actividad mitótica, hematopoyéticas y espermatogonias. Entiéndase, las células madres espermatogonias, no los espermatozoides. Ellos ya no tienen capacidad para dividirse. La capacidad de dividirse de una célula pasa por una serie de etapas definidas que constituyen el ciclo celular. El ciclo celular puede dividirse en dos fases principales con base en las actividades celulares visibles con un microscopio óptico. La interfase, periodo entre las divisiones celulares donde la célula crece y efectúa diversas actividades metabólicas, que puede extenderse por días o más tiempo, según el tipo celular, y que está dividida en subetapas G1, S y G2. Y la fase M, que incluye la mitosis y la citocinesis, que dura alrededor de 1 hora en las células de mamíferos y que da como resultado células hijas con igual carga genética. La regulación de la proliferación celular, crecimiento y síntesis de ADN está controlada por la maquinaria de regulación del ciclo celular. La progresión del ciclo celular es activada directamente por una serie de heterodímeros formados por la ciclina y las cinasas dependientes de ciclina. El cambio correcto del complejo ciclina-cinasas dependiente de ciclina determina el funcionamiento correcto de los procesos del ciclo celular. Cuando una ciclina específica está presente en la célula, se une con la subunidad catalítica de una cinasa específica, lo que ocasiona un cambio importante en la conformación de la subunidad catalítica de la cinasa, produciendo el movimiento de una asa flexible de la cadena polipeptídica, permitiendo su fosforilación y de esta manera cambiar las fases del ciclo. ¿Cómo es que regula este complejo? Por ejemplo, el complejo ciclina D, CDK4 o 6, fosforila a la proteína Rb, que como vemos en la pantalla, paso 1, es un factor de transcripción silenciador de la ciclina E, en color azul. La fosforilación de la proteína Rb hace que se separe de la región promotora, paso 2, y el factor de transcripción activador, E2F, lo vemos en verde, puede activar la transcripción de ciclina E, paso 3.
con lo cual se transcribe el RNA mensajero de la ciclina y posteriormente se realiza la traducción para formar la proteína ciclina E, paso 4. Esto aumenta la concentración, obviamente, de ciclina E y puede formarse el complejo ciclina E CDK2, con lo cual se da el paso de la fase G1 a la fase S, paso 5. Errores en el splicing, mutaciones puntuales y pequeñas lesiones en la región promotora de la proteína Rb inhiben su desfosforilación, lo que ocasiona concentraciones elevadas de ciclina E y como consecuencia descontrol en el paso de la fase G1 a S, originando, por ejemplo, tumores cancerosos de retina conocidos como retinoblastomas. Además, hay una serie de inhibidores de las cinasas dependientes de ciclinas, la familia CYP y la familia INK4, que induce proteólisis controlada de las cinasas dependientes de ciclinas, controlando con esto el ciclo celular debido a que indirectamente inhiben a la ciclina. Cuando hay daño en el ADN, aumenta la expresión de la familia CYP, con la consecuente inhibición de las ciclinas E, A y B, que controlan las fases S, M y G2, como podemos ver, deteniendo el ciclo en la fase G1, a lo que se le conoce como el arresto en G1, mientras se repara el daño. El arresto celular está precedido por el sistema de vigilancia de la proteína P53, que está constantemente comprobando el rendimiento de todos los procesos del ciclo celular, y en particular los relacionados con la síntesis de ADN. Sin embargo, si el daño es grave, la célula es impulsada hacia la senescencia o a la apoptosis, inducida por P53, proceso que veremos más adelante. Debido a que el fallo en el proceso de inducción de apoptosis está asociado a la presencia de tumores, P53 es considerada una proteína supresora de tumores, razón por la cual se le ha nombrado el guardián del genoma. El sistema de P53 también es sensible al estrés celular de fuentes externas, tales como la radiación, que a menudo resulta en daño en el ADN. Un ejemplo de vía de señalización inducida por P53 es la que se implementa después del daño por radiación ionizante al ADN. Como vemos en la pantalla, la ATM es una proteína sinasa que se activa cuando hay daño específico de DNA y se activa como respuesta a la rotura de la doble cadena. Esta rotura es detectada por un complejo de proteínas entre las que se encuentran las proteínas check de chequeo. En la fase G1, como se muestra, cuando se detecta el daño, ATM fosforila y activa la proteína sinasa del punto de comprobación check 2, paso A, que fosforila a P53, paso B. En condiciones normales, P53 tiene una vida muy corta, pero su fosforilación mediante check 2 lo estabiliza, lo que aumenta su capacidad para activar la transcripción de P21, paso C. Posteriormente, P21, como factor de transcripción, inhibe en forma directa a las cinasas dependientes de la ciclina, con lo cual inhibe a las ciclinas E, A y B, y con esto se realiza el arresto celular. Una patología relacionada con esta cascada de señalización es la ataxia telangiectasia o síndrome de Lewy-Body, causada por una mutación truncal del gen ATM y por lo tanto ausencia en la expresión de la proteína ATM, que precisamente se llama ATM de ataxia telangiectasia, caracterizada por signos neurológicos, telangiectasias, una mayor susceptibilidad a infecciones y un riesgo incrementado de desarrollar cáncer. Otro punto de chequeo es el que se realiza durante la mitosis, entre la metafase y la anafase, en el cual se checa la adecuada cohesión del cinetócoro con el uso mitótico,
lo cual garantiza una adecuada separación de las cromátides, originando células hijas con un número adecuado de cromosomas. De encontrarse desbalanceado o alguna falla, como estamos viendo, la célula es llevada a apoptosis. Un ejemplo de cohesión inadecuada es la que vemos en la pantalla, en donde después de la fecundación, en donde se lleva a cabo la unión del óvulo y del espermatozoide, cada uno con sus 23 cromosomas, una línea celular sigue su división normal y como podemos ver tiene 46 cromosomas, después hay síntesis, 92 cromosomas, se divide 46 y nuevamente continúa este proceso, mientras que la otra línea no lo hace y por lo tanto no hay una disyunción o separación adecuada de los cromosomas, quedando una célula hija con 45 cromosomas, la cual muere, y otra con 47 cromosomas, es decir, con una trisomía, la cual seguirá dividiéndose y generando una línea trisómica. Una vez explicado el proceso de regulación del ciclo celular, ahora sí veremos cada una de sus fases, G1, S, G2 y mitosis. La fase G1 es una fase de crecimiento, no solo en tamaño, sino también de los organelos que la constituyen. Se le ha puesto la letra G por ser la primera letra de growth, crecimiento en inglés, porque esta fase es una fase de crecimiento. Este crecimiento se puede ver inhibido por diversos factores, como el contacto célula-célula, el aumento en la densidad celular, la pérdida de adhesión y la disminución en los niveles de los nutrientes. La fase G1 también está determinada por diversos factores de crecimiento. Durante esta fase, la célula realiza su función principal, que es la transcripción y la traducción del genoma, es decir, expresar sus genes, formando proteínas para las diversas actividades metabólicas necesarias para su supervivencia, también proteínas para la comunicación con otras células y para las funciones fisiológicas del organismo. Cabe mencionar que existen diversos factores de crecimiento que actúan en diferentes células y que su acción principal también depende de la célula en donde realiza su función. Sin embargo, la mayoría están involucradas en aumentar la mitosis y estimular la síntesis de ADN, así como de los componentes celulares. Recordemos que la transcripción del ADN consiste en la formación de un ARN mensajero, tomando como molde al ADN, mientras que la traducción consiste en la lectura del ARN mensajero en los ribosomas y la unión de los aminoácidos transportados por los ARN de transferencia para formar proteínas. La regulación de esta fase está a cargo del complejo ciclina D, CDK4 o 6. Durante esta fase, la heterocromatina facultativa se mantendrá eucrómica, es decir, un poco más laxa, para que se pueda llevar a cabo la transcripción y la traducción. Si en este momento se pudieran observar los cromosomas metafásicos, observaríamos los 23 cromosomas que corresponden a los humanos en pares, de los cuales 22 pares son autosómicos y un par sexual, por lo que la célula es una célula diploide. En estos momentos contiene 2 cromosomas de cada uno, es decir, 2 veces 23, 2N, es decir, 23 pares, es decir, 46 cromosomas. La fase S es la fase de replicación del ADN y también es el periodo en el que las células sintetizan las histonas adicionales que se necesitan cuando las células dupliquen el ADN y formen cromosomas. Cabe mencionar que el complejo enzimático necesario para la replicación es sintetizado en la fase G1, por lo que la helicasa permanece inhibida hasta el inicio de la fase S. Por lo que un complejo de prerreplicación desinhibe a la helicasa, con lo cual se inicia la replicación.
Recordemos que el complejo enzimático involucrado en la replicación está compuesto por la topoisomerasa, la helicasa, las proteínas estabilizadoras y la tepeasa, y que la enzima que realiza la replicación es la ADN polimerasa 3, que la síntesis es continua en la hebra que va de 3 a 5', mientras que en la hebra de 5 a 3' la replicación será discontinua, formándose fragmentos de Okazaki, los cuales posteriormente serán removidos. La progresión del ciclo celular de la etapa G1 a S está regulado por la disminución del complejo ciclina D, CDK4 o 6, con aumento del complejo ciclina E, CDK2, seguido de aumento del complejo ciclina A, CDK2 para su mantenimiento. Como acabamos de ver, la regulación del complejo ciclina E, CDK2 está mediado por el factor silenciador proteína Rb, cuya mutación está asociada con retinoblastoma. Durante esta fase, la cromatina se mantendrá eucrómica, es decir, un poco laxa, para que se pueda llevar a cabo la replicación de todo el ADN. Si al final de la fase S se pudieran observar los cromosomas metastásicos, observaríamos los 23 cromosomas que corresponden a los humanos, en tetradas, de las cuales 46 pares son autosómicos y 2 pares sexuales, por lo que la célula es una célula tetraploide. En estos momentos con 4 cromosomas de cada uno, es decir, 4 veces 23, 4N. 46 pares, es decir, 92 cromosomas. El periodo denominado G2 es el periodo en el cual las células se preparan para la mitosis. En realidad ya no hay crecimiento, sin embargo se le ha quedado el nombre de G2. Se observan los pares de centriolos, se sintetiza el factor promotor de la maduración, cuya función es regular el paso de G2 a mitosis, y se empieza a condensar el ADN para formar los cromosomas. Como recordarán, los centriolos son centros organizadores de microtúbulos, formados por tubulina gamma, y serán los centros mediante los cuales se elongarán los microtúbulos que formarán el huso mitótico para la mitosis, y que el huso mitótico se une a los cromosomas en el cinetócoro. La fase G2 es regulada por la presencia del complejo ciclina B CDK1. Durante esta fase, la cromatina se mantendrá heterocromática, iniciando la condensación del ADN para la formación de los cromosomas. Si al final de la fase G2 se pudieran observar los cromosomas metafásicos, observaríamos que la célula continúa igual que al final de la fase S, con 23 cromosomas que corresponden a los humanos en tetradas, de los cuales 46 pares son autosómicos y 2 pares sexuales, por lo que la célula es una célula tetraploide en estos momentos, con 4 cromosomas de cada uno, es decir, 4 veces 23, 4N, 46 pares, es decir, 92 cromosomas. La mitosis consiste fundamentalmente en la división longitudinal de los pares de cromosomas y en la división del núcleo y del citoplasma. Como resultado se constituyen 2 células hijas, cada una con el mismo número de cromosomas y la misma información genética. La mitosis ha sido dividida para su estudio en diferentes eventos que se pueden observar al microscopio óptico. Una vez terminada la interfase en la fase G2, la mitosis inicia con la profase. En la profase el material cromosómico se termina de condensar gracias a enzimas condensinas para formar cromosomas mitóticos, formados de 2 cromátides. Las cromátides van a estar unidas por el centrómero. Los centriolos se dirigen a los polos y empieza la formación del huso mitótico. Los organelos se desensamblan y fragmentan, excepto las mitocondrias, y la envoltura nuclear se dispersa.
Posteriormente, en la prometafase, los usos mitóticos se unen con el cinetócoro de los cromosomas, gracias a un complejo enzimático denominado coecinas. Y los cromosomas se mueven para alinearse en el ecuador de la célula. La metafase consiste en la alineación de los cromosomas en el ecuador de la célula, unidos por el uso mitótico a ambos polos celulares. La normalidad es que se encuentren unidos en igual cantidad a cada polo celular, es decir, 23 pares y 23 pares. En la metafase, el ADN se encuentra en su máxima condensación, formando cromosomas metafásicos, por lo que en esta etapa se pueden diagnosticar alteraciones cromosómicas. Durante la anafase, los centrómeros se dividen y las cromátidas se separan. Los cromosomas se mueven a los polos opuestos del uso y los polos del uso se separan. La telofase consiste en la aglomeración de los cromosomas en los polos opuestos. La envoltura nuclear se ensambla alrededor de los cúmulos de cromosomas. Los organelos se forman y finalmente las células hijas se separan por citocinesis. La separación de los cromosomas homólogos durante la anafase consiste en la proteólisis controlada del complejo proteico que funciona como cremallera a lo largo de los cromosomas homólogos y de la coecina que une al cinetócoro con el uso mitótico. Esta separación se lleva a cabo por las enzimas separasas. Las separasas que podemos ver en un tono rosa fueron sintetizadas desde la fase G2, por lo que, para evitar que se active, está unida a una enzima llamada securina, que vemos en un tono lila. Durante el paso de la metafase a la anafase, el complejo promotor de la anafase APC, que vemos en un tono rojo, degrada securina por ubiquitinación y de esta manera libera separasa para que pueda llevar a cabo su función. Y vemos que la pusieron más o menos como un Pac-Man en el que se va degradando a toda la cremallera de los cromosomas. Una vez separados los cromosomas homólogos, puede realizarse la anafase y ser jalados a los polos opuestos de la célula. Como acabamos de ver, el control de la mitosis se lleva a cabo entre la metafase y la anafase, debido a que una inadecuada separación de los cromosomas puede traer consigo alteraciones genéticas. La unión adecuada de cada par de cromosomas con sus polos dará uniones anfitélicas balanceadas y por lo tanto células hijas con un número adecuado de cromosomas. La cohesión de solo un cinetócoro del par de cromátides con el uso mitótico se denomina cohesión monotélica y tiene como consecuencia ruptura y pérdida de un cromosoma. La cohesión de las dos cromátides al uso del mismo polo se denomina unión sintélica y tiene como consecuencia que la mitad de las células hijas poseen la ganancia de un cromosoma y la otra mitad perderá un cromosoma. Y finalmente la cohesión de dos usos mitóticos de diferente polo con el mismo cromosoma, denominado unión merotélica, tiene como resultado la ruptura de esa cromátide y por lo tanto un desbalance en la cantidad de cromosoma repartido entre las células hijas. Siendo este uno de los mecanismos por los cuales se presenta la trisomía 21 o síndrome de Down. La progresión del ciclo celular de la etapa G2 a la mitosis está regulado por el complejo promotor de la maduración, el cual es un complejo de familias de las ciclinas A o B con la CDK1 o la CDK2. Durante esta fase, la cromatina se mantendrá heterocromática, es decir, compacta, y en la metafase se pueden observar los cromosomas. Al final de la mitosis se tienen dos células hijas y si aún se pudieran observar los cromosomas metafásicos en cada una de ellas, observaríamos los 23 cromosomas que corresponden a los humanos en pares, de los cuales 22 pares son autosómicos y un par sexual.
por lo que la célula es una célula diploide. En estos momentos contiene 2 cromosomas de cada uno, es decir, 2 veces 23, 2N, es decir, 23 pares, es decir, 46 cromosomas. En resumen, durante la fase G1 la célula es diploide, es decir, 2N con 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas. Después de la fase S y durante la fase G2 y durante toda la mitosis hasta antes de la citocinesis, la célula permanece tetraploide, es decir, 4N con 92 cromosomas, es decir, 46 pares, y será hasta después de la citocinesis que se observarán 2 células hijas iguales, cada una diploide, es decir, 2N con 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas. Para poder hablar de la gametogénesis es necesario comprender que la célula madre que va a sufrir meiosis realiza su último ciclo de mitosis, durante el cual en el periodo S, síntesis, duplica su ADN. Pero al final de la fase G2 recibe señales para que ingrese a la meiosis 1 en lugar de volver a hacer un ciclo celular con mitosis. Tanto la mitosis como la meiosis son promovidas por el complejo ciclina B CDK1, pero aparentemente una sustancia activadora de la meiosis y otra inhibidora de la mitosis son las que juegan un papel clave durante este periodo. Estas células sexuales o germinales, llamadas espermatogonias y ovogonias, sufrirán gametogénesis dando lugar a los gametos masculinos y femeninos. Durante la meiosis, la célula reduce la cantidad de cromosomas, convirtiéndose de célula tetraploide 4N a diploide 2N, mediante meiosis 1, y de célula diploide mediante meiosis 2 a haploide 1N. La célula haploide es capaz de dar origen durante la fertilización a una nueva célula con el número de cromosomas compensado, es decir, diploide 2N, que iniciarán nuevos ciclos celulares hasta formar un organismo completo. Por lo tanto, sin la meiosis, el número de cromosomas se duplicaría con cada generación y la reproducción sexual sería imposible. Otra característica de la meiosis 1 es que durante la primera etapa se realiza una combinación genética entre los cromosomas progenitores, dando lugar a la variabilidad genética. Entonces, como se ha mencionado, para su estudio la meiosis se ha dividido en 1 y 2. Cada una de las meiosis está compuesta por eventos muy similares a los ocurridos durante la mitosis, es decir, pasan por profase, metafase, anafase y telofase, nombrándose 1 o 2 dependiendo de la etapa de la meiosis. Durante la meiosis 1, como vemos, la célula reduce la cantidad de cromosomas, convirtiéndose de una célula tetraploide con 92 cromosomas o 4N en 2 células diploides con 46 cromosomas o 2N. Durante la meiosis 2, las células diploides obtenidas de la meiosis 1 se transforman en células haploides con 23 cromosomas o 1N, capaces de madurar hasta formar espermatozoides u óvulos, según sea el caso, listos para la fecundación. La falta de interfase con su correspondiente fase S entre la meiosis 1 y 2 es la razón por la cual entra una célula 2N a la meiosis 2 para convertirse en una célula haploide. Cabe destacar, como se observa, que las células al terminar la meiosis 1 no realizan telofase. Por lo tanto, las células permanecen unidas y es hasta el final de la meiosis 2 que se van a separar. La profase 1 de la primera división meiótica es, como hemos dicho, la diferencia fundamental entre ambas meiosis, durante la cual se realizará la combinación genética, gracias a la cual existe una variabilidad genética.
La profase 1 suele prolongarse en forma extraordinaria en comparación con la profase mitótica. Es muy compleja y suele dividirse en varias etapas para su estudio, iniciando con leptonema, durante la cual los cromosomas se tornan visibles al microscopio óptico y se observan al apareamiento entre cromosomas homólogos. Continúa con el cigoteno, en la cual se forma la estructura denominada complejo sinaptonémico, que es una estructura en forma de cremallera que garantiza la perfecta unión de los cromosomas homólogos apareados, igual que vimos la unión de cromosomas homólogos en la mitosis. Cada cromátida de un cromosoma está unida por un complejo sinaptonémico a otra cromátide de su cromosoma homólogo. Luego hay dos complejos sinaptonémicos por par de homólogos. En el dibujo, el primero, solo se muestra una unión para simplificar, pero en realidad es una tetrada que se conoce como cromosoma bivalente. Gracias a este complejo sinaptonémico, durante el paquiteno, siguiente etapa de la profase 1, se produce apareamiento, es decir, entrecruzamiento, llamada sinapsis, gen a gen, en puntos exactos y específicos llamados quiasmas, en toda la longitud de los cromosomas, en donde se produce la fusión intercambiada de las cromátidas. Así ocurre un intercambio de fragmentos homólogos de cromátides homólogas sobre cruzamientos que da lugar a la recombinación génica homóloga, por lo que la recombinación genética se produce mediante entrecruzamientos y da por resultado segmentos cromosómicos recombinantes y no recombinantes en los gametos tanto materno como paterno. El inicio del diplonema está marcado por el comienzo de la separación de los cromosomas homólogos como si se repeliesen. Los complejos sinaptonémicos van desapareciendo a medida que se produce la repulsión, aunque aún se pueden observar los quiasmas. Finalmente, en la diacinesis se produce la terminación de los quiasmas, por lo que al irse separando las cromátides, su composición genética cambia a consecuencia de la recombinación. Al final de la meiosis 1, observamos dos células 2N, y gracias al entrecruzamiento de los cromosomas homólogos durante la profase 1, se tendrá una herencia genética variable en los cromosomas de las células hijas con respecto a las células madres. Posteriormente, al final de cada meiosis 2, se obtendrán dos hijas 1N, en las cuales al azar se observa la variabilidad genética, debido a que los quiasmas se forman siempre al azar. Existen diferencias en la maduración de las células germinales entre ambos sexos, aunque las primeras etapas de su formación son similares, como se observa en la pantalla. En la espermatogénesis, la espermatogonia 2N, célula madre destinada a pasar por la meiosis, se convierte en espermatocito primario 4N, que luego pasa por las dos divisiones de la meiosis para producir 4 espermátidas 1N, hasta cierto punto indiferenciadas entre ellas, pero que posteriormente pasarán por una diferenciación compleja para convertirse en espermatozoides. Por otra parte, las ogonias u ovogonias durante la ovogénesis se convierten en ovocitos primarios 4N, que luego entran en la primera meiosis con una profase 1 muy prolongada, durante la cual se dividen dando un ovocito secundario 2N, el cual crece y se llena de vitelia, y otro ovocito que se degrada formando el primer cuerpo polar, y que, como pueden ver, es mucho más pequeño. Posteriormente, el ovocito primario 2N ingresa a una meiosis 2, con una profase 2 también prolongada, durante la cual se divide dando un óvulo inmaduro, el cual crece y se llena de vitelia, y otro ovocito que se degrada formando un cuerpo polar. Mientras que el primer cuerpo polar también ingresa a la meiosis 2, pero ahora dará dos segundos cuerpos polares,
Como pueden observar, ninguno de estos cuerpos polares va a tener un tamaño suficiente para formar un óvulo maduro, mientras que el óvulo inmaduro posteriormente se convertirá en un óvulo maduro. La maduración del gameto masculino se inicia desde la pubertad, con la maduración de las espermatogonias. Cada una de ellas origina 4 células hijas para así formar millones de espermatozoides. En cambio, la ovogénesis se realiza por fases. Se inicia desde el periodo fetal, aproximadamente en el tercer mes de vida, iniciándose la meiosis 1 y deteniéndose aproximadamente al momento del nacimiento o hasta el tercer mes de vida en la profase 1, y luego entra en un periodo de paro prolongado. Los ovocitos reanudan la meiosis justo antes del momento de la ovulación, que ocurre aproximadamente cada 28 días después de que la mujer llega a la pubertad. Por consiguiente, muchos ovocitos humanos permanecen detenidos en la misma etapa aproximadamente de la profase durante varios decenios y solo van a terminar su fecundación entrando en la segunda división meiótica si es fecundado. Errores durante la meiosis como la falta de disyunción, es decir, de separación adecuada de los cromosomas homólogos durante la anafase, causará la formación de células germinales alteradas, las cuales al momento de unirse con una célula germinal normal producirán cigotos alterados. La probabilidad de un cigoto dañado dependerá del momento de la meiosis en que se dio la alteración, es decir, la disyunción. Así como podemos ver, cuando la no disyunción se da en la primera división meiótica, el 50% de los gametos tendrá el doble de información de un gen, mientras que el otro 50% no tendrá esa información. Por lo tanto, después, en la fecundación con un gameto normal, se tiene que el 50% de los productos tienen probabilidad de tener trisomía, es decir, con 3 cromosomas homólogos, y el otro 50% de tener monosomías para ese mismo cromosoma. Sin embargo, si la no disyunción se da en la segunda división meiótica, se tendrá el 50% de probabilidades de tener gametos normales, el 25% de tener gametos con la falta de un cromosoma, y el 25% de tener gametos con un cromosoma de más. Por lo tanto, al ser fecundado por un gameto normal, se tiene un 50% de probabilidades de tener cigotos normales o productos normales, un 25% de tener productos monosómicos y un 25% de tener trisómicos. Cabe resaltar que los cigotos monosómicos en su mayoría no son viables, mientras que los trisómicos sí lo son, siendo esta otra la causa por la que se puede presentar la trisomía 21 o síndrome de Down. Para comprender la variabilidad genética, debemos conocer que la fecundación es el proceso por el cual dos gametos masculino y femeninos se fusionan durante la reproducción sexual para crear un nuevo individuo con un genoma derivado de ambos progenitores, es decir, la unión de 23 cromosomas de un progenitor y 23 cromosomas del otro. Para que la fecundación sea adecuada, es necesario que en ambos progenitores se aporten cromosomas bien formados con variabilidad genética derivada de una meiosis adecuada, con lo cual se asegura que cuando este peloncito se encuentre a su reina, se forme una hermosa princesa con una carga genética adecuada proporcionada por el entrecruzamiento de los genes. Cabe destacar que los padres recibieron sus genes de los progenitores, es decir, la princesa recibirá los genes que sus abuelos le proporcionaron a sus padres.
razón por la cual tendrá una carga genética que se asociará con su familia y que incluso puede tener una presentación fenotípica muy parecida a ellos, sobre todo si el producto es un gemelo monocigoto. Y porque genes que se encuentran en el mismo par de cromosomas homólogos con distancias entre ellos muy pequeñas, llamados genes ligados, se heredan en paquete, es decir, como una unidad durante el entrecruzamiento. Un ejemplo de genes ligados es el sistema mayor de histocompatibilidad, que codifica el sistema de antígenos leucocitarios humanos. Se presentan en todas las células nucleadas y se clasifican de tipo 1 y 2 y, como podemos ver, están localizados en el cromosoma 6. La función habitual del sistema HLA consiste en distinguir los antígenos propios de los extraños. Cuando estos son extraños, debe presentarlos en su superficie celular a los macrófagos, para que ellos, junto con los linfocitos T, los puedan reconocer y destruirlos. Por lo tanto, los antígenos propios no deben ser reconocidos y no deben ser destruidos. Sin embargo, este sistema mayor de histocompatibilidad se considera el sistema más polimórfico que se conoce en el humano. Como podemos ver, tiene un gran número de alelos cada uno de sus genes. Por lo que el estudio del ligamento genético es un método indirecto que permite establecer una relación genética entre miembros de una familia, debido a que la probabilidad de que individuos relacionados entre ellos presenten el mismo haplotipo es baja. Sin embargo, la probabilidad de que dos individuos no relacionados presenten un mismo haplotipo es prácticamente nula. Como podemos ver en la pantalla, los hijos de una misma pareja tan solo estarían relacionados entre ellos con un 50%. Ahora bien, las pruebas de antígeno leucocitario humano se realizan antes de un trasplante de células madre o un órgano de un donante, para determinar si los tejidos son compatibles entre el donante y la persona que recibe el trasplante. Como vemos, en esta familia, si los padres no pudieran donar, los hermanos se podrían donar entre ellos, y si no existiera el bebé número 3, la compatibilidad entre los dos hermanos, el 2 y el 1, es casi nula. Por lo tanto, no se podrían donar. Ahora imagínense, si es poco el éxito entre familiares, pues prácticamente es nulo entre donantes no emparentados. Otra razón por la que, a pesar de la variabilidad, los familiares se parecen fenotípicamente es derivado, de acuerdo con Mendel, por los rasgos dominantes que se expresan y los recesivos que no. Por ejemplo, en estos marcianitos que vemos en pantalla, donde predominaron los ojos negros en todas las generaciones por ser dominantes frente a los ojos naranjas. Sin embargo, los familiares jamás serán totalmente iguales, derivados de la variabilidad genética que se presenta entre ellos, gracias al entrecruzamiento genético, teniendo como ejemplo claro a los gemelos bicigotos o vitelinos, llamados mellizos, que no son iguales genéticamente entre ellos, porque son de diferente óvulo y de diferente espermatozoide, a pesar de que fueron fecundados prácticamente al mismo tiempo. Además, existen los polimorfismos de un solo nucleótido, SNP. Estos son el tipo más común de variaciones de secuencia y explican casi el 90% de las variaciones de una persona a otra. Ocurren en promedio cada 100 a 300 bases y son la principal fuente de heterogeneidad genética. Cada persona tiene cerca de 5 millones de variantes de secuencias que lo diferencian de otros individuos. Algunas de estas variantes no tienen efecto en la salud, mientras que otras pueden aumentar o reducir el riesgo de desarrollar una enfermedad específica. Los polimorfismos de un solo nucleótido que están en estrecha proximidad se heredan en conjunto y se conocen como haplotipos.
Ahora bien, una vez terminado de ver el ciclo celular, veremos qué es la apoptosis o muerte celular programada. La apoptosis o muerte celular programada es un tipo de muerte celular que usan los organismos multicelulares para eliminar células dañadas o no necesarias de una forma perfectamente controlada que minimiza el daño de las células vecinas. En el organismo adulto, la apoptosis resulta esencial para mantener la homeostasis del tejido, ya que elimina células en senectud o células dañadas que podrían ser peligrosas para el organismo. Los restos celulares resultantes, que están siempre rodeados de membrana plasmática, son eliminados mediante fagocitosis, evitando la inflamación en esta zona. Sin embargo, un exceso de apoptosis también resulta un problema, que da lugar a las llamadas enfermedades neurodegenerativas, donde las células mueren antes de tiempo. Existen dos rutas principales de activación de la apoptosis. Una, la vía extrínseca, que se inicia en la membrana a nivel de unas proteínas, denominadas receptores de muerte, que al unirse a determinadas proteínas extracelulares, ligandos, desencadenan la actividad de las caspasas 8 o 10. La otra vía, la intrínseca, se inicia en respuesta al daño celular causado por radiación o determinados compuestos tóxicos, por activación de la caspasa 9. Tanto la caspasa 8 como la 9 activan la caspasa 3 y en cascadas a las 6 y 7, generándose apoptosis. El principal activador de ambas vías es P53. El principal regulador es la familia de proteínas BCL2, formadas por aproximadamente 25 miembros que regulan procesos de permeabilidad mitocondrial. Y las principales proteínas inhibidoras de la apoptosis son las IAP. La principal identificada es la proteína proveniente de los baculovirus que inhiben a las caspasas y con ellos la apoptosis, contribuyendo a una adecuada infección y replicación viral. En las células apoptóticas, en la vía extrínseca, se producen cambios en la distribución de lípidos de la membrana plasmática. Un fosfolípido normalmente presente solo en la cara interna de la bicapa lipídica, la fosfatidilcerina, se transloca a la cara externa. La fosfatidilcerina, que vimos desde un principio, en la superficie celular actúa como señal para que la célula apoptótica sea reconocida y eliminada por el sistema inmune, generando la vía extrínseca. Por otra parte, durante la apoptosis, la vía intrínseca en las mitocondrias libera al citosol proteínas que participan en el proceso de manera decisiva. Una de estas proteínas es el citocromo C, que una vez en el citosol produce la activación de la caspasa 9. La liberación de las proteínas de la mitocondria va acompañada de una pérdida de su función como orgánulo generador de energía. Por lo tanto, la apoptosis genera en células que están dañadas o que ya han cumplido con su función cambios en la membrana plasmática, reconocimiento por parte de los macrófagos, ruptura de la lámina nuclear, fragmentación del ADN, colapso del citoesqueleto, formación de cuerpos apoptóticos y fagocitosis de los cuerpos apoptóticos mediante los macrófagos, con lo cual el proceso inflamatorio es de muy baja intensidad. No confundir apoptosis con necrosis, pues son dos eventos diferentes. La necrosis es una lesión mecánica, biológica o química en donde hay pérdida de la capacidad de regulación osmótica de la célula, con hinchamiento y rotura de la membrana plasmática, en donde se libera el contenido de las células hacia las células adyacentes, provocando una respuesta inflamatoria, y esta puede ser incluso descontrolada. Finalmente, y solo como breve introducción,
Diremos que el cáncer llega a afectar a 1 de cada 3 individuos a lo largo de su vida y es la causa de la muerte de 1 de cada 5 personas. El proceso se inicia a partir de una célula normal que se transforma en neoplásica, tumoral, proceso conocido como transformación maligna. Una alteración mutagénica no reparada del ADN podría ser el inicio. Sin embargo, el desarrollo de un tumor maligno, es decir, la carcinogénesis, requiere varias transformaciones genéticas, que reducen cada vez más la capacidad de respuesta de las células al mecanismo normal regulador del organismo. Este conjunto de alteraciones determina que las células proliferen de manera descontrolada debido a la pérdida en la capacidad de regular su propia división e invaden tejidos normales. Los genes que participan en la carcinogénesis constituyen un subconjunto específico del genoma, cuyos productos proteicos están implicados en la progresión a través del ciclo celular, la reparación del daño en el DNA, la adherencia entre células vecinas y la capacidad de migración. Para comprender un poco esto, tomaremos como ejemplo la progresión de alteraciones permanentes en una sola línea celular, desde la normalidad de las células del colon hasta la metástasis. Como podemos ver en la figura, las células normales del colon pueden presentar pérdida del gen APC. Esto puede ser debido a hipermetilación asociada a fumar o algún otro mecanismo, como el causado por algunos medicamentos, como la aspirina. El gen APC, como acabamos de ver en este capítulo, codifica para el complejo promotor de la anafase, APC, cuya función está asociada con una buena regulación del ciclo celular, por lo que es considerado un gen supresor de tumores. Por lo tanto, su inadecuado funcionamiento resulta en un crecimiento inadecuado de la célula. En el colon, por su alteración asociada con el cáncer, se le conoce también como gen de los pólipos adenomatosos del colon. Cuando a la alteración del gen APC se le asocia una hipometilación del ADN que causa inestabilidad del cromosoma, las células que forman las glándulas responsables de la producción del moco, que sirve para lubricar el interior del colon, presentan un estado temprano de adenoma, es decir, una tumoración del colon. Si el daño continúa, los genes de la familia RAS, proteína que participa en las vías de señalización celular que controlan la multiplicación y también están involucradas en la apoptosis, mutan, aumentando el crecimiento celular del adenoma y pasando este a un estado intermedio. Debido a que las mutaciones en RAS aumentan el crecimiento celular, se le clasifica como un cogen. El paso del estado de adenoma intermedio a un estado tardío o de adenocarcinoma es debido a la pérdida del gen DCC, denominado así porque su deleción se asocia con carcinoma colorectal. El gen DCC codifica una proteína implicada en la apoptosis mediante su interacción con las caspasa 3, por lo que se le clasifica como un gen supresor de tumores. Una vez establecido el estado tardío del adenocarcinoma, es casi natural la pérdida del gen TP53, que codifica AP53, guardián del genoma, con lo cual el ciclo celular no entra en arresto celular y continuará sus ciclos celulares a pesar de estar dañado el ADN, dando como consecuencia aumento del número de células dañadas. Las células de carcinoma de colon sobreexpresan el gen PRL3 relacionado con la migración celular, con lo cual se da paso a la migración de las células cancerígenas a otros órganos, es decir, se da lugar a la metástasis. Y con esto podemos ver cómo, con unos pasos simples y casi sin síntomas, una célula normal del colon se puede convertir en una célula cancerígena y puede progresar hacia la metástasis.